Ellos tienen todos el micrófono silenciado, ¿no es cierto? Así es, estimados Ya. todos, muy buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar en nombre de la TAM Business Conference e Intersystem a los grandes oradores que nos acompañan hoy, también nuestra asistencia, gente que se está conectando con nosotros desde Colombia, Chile, ahí gente de Perú, Argentina, Centroamérica y México, así que tenemos una gran audiencia. Antes de iniciar este puntapié inicial, vi que teníamos más de 400 personas registradas a la actividad y para nosotros de verdad es un lujo poder llevar a ustedes esta charla con grandes expositores. En este sentido, vamos a hablar hoy sobre tecnología, paciente y prevención, las tres claves para una salud eficiente. Y quien modera esta sesión es un gran colega, amigo, René Prieto, director de desarrollo de negocios de Intersystem para América Latina. Contigo, René, te concedo la palabra para que puedas presentar a nuestros oradores e iniciar la sesión. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, les agradezco mucho la presencia de todos ustedes en este conversatorio. La idea es que tengamos una conversación fluida, podamos hacer preguntas, etcétera, con nuestros invitados. Antes de continuar, me gustaría hacer una muy pequeña introducción respecto a quiénes somos. Quiero contarles quién es Intersystems. Nosotros somos una empresa global desde hace más de 40 años dedicada a proveer soluciones informáticas para salud, ¿ya? Y tenemos hoy día presencia en más de 80 países y somos una de las empresas líderes mundiales en sistemas para salud. Esto avalado por analistas de mercado como Gartner Group, IDC, Forrester Research, entre otras. En América Latina hoy día tenemos una presencia en Argentina, Uruguay, oficinas en Brasil y Chile, en este último país donde tenemos hoy día una posición de liderazgo tanto en el sector público de salud como en el privado. Y una de las cosas que también quería comentar es lo que nos mueve a nosotros como equipo en Intersystem, donde somos médicos, enfermeras, ingenieros, entre muchos otros, es la pasión y excelencia por lo que hacemos y por nuestros clientes y partners, ¿no? Lo que finalmente se refleja en todas las soluciones que proveemos al mercado para apoyar una mejor salud a todas las personas y a la población. Y hoy día particularmente estamos muy contentos, estoy muy contento y entusiasmados porque ya, bueno, no hoy día, hace un par de meses ya abrimos nuestra primera oficina en Bogotá, Colombia, para ofrecer todas nuestras soluciones a este mercado. Así es que estamos muy contentos y entusiasmados por lo que viene. Antes de dejar a nuestros invitados de lujo hoy día, quiero comentarles un par de reflexiones que tuvimos entre nosotros antes de comenzar este panel. Y primero es que hoy día creo que estamos todos de acuerdo en una antigua frase, ¿no?, que decían mis abuelos, mis padres, que era prevenir es mejor que curar, ¿no? En salud hoy día, ¿no es cierto?, no hay duda, estamos todos de acuerdo en eso. ¿Cuál es la diferencia? Es que hoy día, a lo que teníamos en tiempos pasados, contamos con herramientas que antes no existían. ¿Cuáles son esas? Primero, entre otras, de las más importantes, la tecnología de información, que apoyan o apalancan, ¿no es cierto?, este giro que tenemos hoy día de visión curativa de la salud hacia una visión más preventiva, ¿no? Como ustedes sabrán, ¿no es cierto?, hoy día más del 70% de las muertes en el mundo tienen que ver con enfermedades no transmisibles. Entre las principales podemos decir, no sé, cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc. ¿Y qué tienen de común todas ellas con nosotros? Es que nosotros somos los principales actores. Todas ellas tienen, o la mayoría, tienen relación con nuestras conductas, nuestros hábitos de vida, ¿no? Y me refiero a esto con, no sé, consumimos o no consumimos alcohol, cuánto, tenemos actividad física o no, no sé, nuestra dieta es una dieta saludable, etcétera, etcétera. Todos estos factores, ¿no es cierto?, tienen que ver con el riesgo de contraer estas enfermedades. ¿Y qué es lo que es la buena noticia, finalmente? Es que todas estas las podemos prevenir, ¿no es cierto?, o evitar, o prevenir en etapas, ¿no es cierto?, o controlar en etapas tempranas o avanzadas de la enfermedad. Y para esto, ¿qué es lo que son dos puntos o dos ámbitos muy relevantes, ¿no es cierto?, a tener en consideración? Primero, desde el punto de vista del equipo clínico, contar con toda la información del paciente, ¿no? Fundamental. Es decir, toda la información que está hoy día
en general, repartida, ¿no es cierto?, en fichas clínicas, laboratorios, prestadores, etcétera, etcétera, tener una visión completa de la información del paciente, ¿no?, para apoyar el ámbito de la prevención. Y segundo, no menos importante, o más importante, es involucrar al paciente o acercar al paciente, involucrarlo en el cuidado de su salud. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a saber, no solo a tener contacto con el paciente, sino que saber qué es lo que le pasa al paciente, qué es lo que está haciendo, saber si está tomándose los medicamentos, cuánto come, cómo come, si se ejercita, etcétera, etcétera. Y toda esta información hoy día no está necesariamente en las fichas clínicas, ni en laboratorios, ni nada, está en el paciente. Es una parte, la parte oscura que no vemos, ¿no es cierto?, en los sistemas de información de salud, y que es una de las temas o parte más importante. Por lo tanto, acá si miramos, tenemos estos dos grandes desafíos. Primero, integrar toda la información del paciente, tener una visión 360, una visión completa del paciente, o acceso a la información del paciente en forma oportuna, ¿no es cierto?, segura, etcétera, con ciertas características, y acercar al paciente, involucrarlo en el cuidado de su salud. Y estos dos grandes ámbitos, que son de los principales, hoy día todo tiene apoyo tecnológico. Entonces, si nosotros aplicamos esta mirada, esta visión, esta tecnología, ¿no es cierto?, vamos a estar frente a una estrategia que yo digo, no sé, gana-gana. Gana el sistema de salud y gana el paciente. ¿Por qué? Porque primero mejoramos la salud del paciente y su experiencia en el sistema de salud. Y segundo, para el sistema de salud, ¿no es cierto?, somos más eficientes en el gasto. Más prevención, menos gasto, ¿no? Por lo tanto, ahí completamos esta famosa, no sé, triple meta, ¿no es cierto?, de los sistemas de salud, ¿ah? Y que podemos incluso avanzar hacia lo que hoy día llaman la cuádruple meta, que es incorporar, ¿no es cierto?, la satisfacción del personal de salud. Por lo tanto, a esta y otras de los desafíos, ¿no es cierto?, que estamos conversando, que tienen que ver con estos tres pilares: tecnología, personas y prevención, es lo que nuestros invitados van hoy día a conversar. Vamos a ver cuál es su visión, qué es lo que están haciendo, qué es lo que van a hacer, etcétera. Así es que no quiero quitarles más tiempo a esta interesante conversación, así es que les voy a dejar con ustedes nuestra primera. Voy a partir primero por las mujeres, ¿no? Así es que vamos a partir por la doctora Karen Rincón. Ella es médico. Voy a sacar mi apunte, voy a leer. No me acuerdo tanto de su biografía, muy larga, muy grande. Entonces la doctora Karen Rincón es médico familiar de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene un MBA en salud de la Universidad de EAN y máster en dirección y gestión de salud digital de la Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado como directora de centros médicos en atención primaria, directora de programas de salud en Keralty, directora de prestación de servicios y atención primaria del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, y actualmente es gerente de salud digital en Keralty. Así es que sin más dejo a la doctora Karen para que nos abra esta interesante conversación que parte hoy día. Así es que Karen, adelante, toda suya la palabra. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Espero que tengamos un tiempo en poder compartir e interactuar diferentes experiencias que nos han dejado los escenarios a los que nos hemos enfrentado en los últimos años. Digamos que desde Keralty es de resaltar que tenemos un modelo centrado en la persona que está basado en tres ejes. El modelo, pues un eje que es el eje de salud o el sanitario, el eje social, que es muy importante de tener en cuenta en lo que tú estabas hablando en los temas de prevención e incluso de calidad de vida de las personas, y un eje comunitario que nos lleva a conocer y a identificar esos determinantes sociales que muchas veces dentro de nuestra consulta o la práctica del talento humano en salud pues no se conoce tan bien. Esto nos ha llevado a tener un reto importante en la implementación de este modelo y a articularlo con un modelo de salud digital que hoy tenemos en la compañía para poder hacer una implementación a través de las tecnologías de la información y la comunicación que nos ha permitido hoy tener diferentes avances. Voy a tratar de mencionarlos y posteriormente les llevaré, digamos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra visión a futuro que nos ha permitido hoy las TIC tener unos mejores resultados en salud, un mayor acceso a la población, incluso aquella que se encuentra dispersa. Es de resaltar que
Keralty en Colombia, porque nosotros tenemos presencia en otros países. En Colombia tiene un aseguramiento de las entidades administradoras del Plan de Beneficios que es Sanitas, con presencia en 28 departamentos de los 32 que tiene el país, lo cual hace que sea dispersa la población, que sea heterogénea y que el acceso a los servicios de salud muchas veces tengan unas características específicas que las TICs nos han permitido llegar a territorios dispersos para darle atención en salud a los afiliados y las personas que se encuentran en este momento con nosotros. ¿En qué hemos avanzado? Hemos avanzado en que actualmente estamos haciendo un trabajo muy articulado en el marco de la red de prestadores de servicios, una red integrada e integral, en la conformación de la información, en la consolidación de la información, en la calidad del dato, que nos está llevando a tener un repositorio que posteriormente nos va a dar una analítica para poder llegar a tomar decisiones a futuro y que pueda incluso tanto el paciente, la familia, el cuidador, cualquiera de las personas que hacen parte de esos equipos multidisciplinarios o de esos equipos de atención o de ese talento humano que hoy participa en el proceso de atención de las personas, puedan tener una visual y puedan conocer. Es por eso que hoy ya tenemos y estamos trabajando en un portal de prestadores para que esos prestadores de servicios de salud puedan tener una vista de la información más relevante del paciente independientemente de donde haya sido atendido. Esto nos ha permitido a nosotros pues tener una información completa, esa visual que tú decías del 360 del paciente, que como les mencionamos estamos trabajando también en que tengamos información del eje social y del eje comunitario que interfieren mucho en los desenlaces en salud de las personas. También hemos trabajado en poder tener una cercanía con las personas, familias y cuidadores a través de chats. Uno de los ejercicios más interesantes fue a través del COVID. Hicimos por chatbot, por dos, uno se llama Ana María y el otro se llama María Paula, y hemos podido identificar síntomas tempranos de infección por COVID que nos permitió a nosotros alertar y hacer de esta forma un diagnóstico temprano, oportuno, el plan de cuidado y las intervenciones que se requerían de forma adecuada, sin necesidad incluso de que los pacientes salieran de su casa, sino que pudieran tener una teleorientación y unas consultas, incluso eso nos disparaba si se requería una teleconsulta, una videollamada, sincrónica o interactiva o no interactiva como la tiene Colombia definida, y de esta forma estar en contacto permanente con el paciente o incluso hacer seguimiento telefónico, disminuyendo las asistencias a urgencias y obviamente pues los desenlaces como hospitalizaciones o otro tipo de desenlaces en salud que no queríamos nosotros. En este instante también estamos trabajando en una carpeta de salud que los pacientes a través del portal de la página pueden acceder a tener la información de todas las órdenes médicas y de todo el plan de cuidado que le ha sido prescrito por ese equipo multidisciplinario que le atiende, como el acceso y autorizaciones a laboratorios, a imágenes diagnósticas, a consultas especializados. Todos los procesos de autorización que requieren hoy los pueden hacer en línea, lo que disminuye, facilita el acceso a los servicios de salud, y a la vez pues tienen menos gasto de bolsillo en temas de desplazamiento y ahorra de tiempo de las mismas personas para poder hacer todos los trámites que se requieren para tener los servicios de salud. Otro de los proyectos importantes que hoy nos ha dejado este modelo de Keralty de salud digital es servicios de telemonitoreo a través de equipos y de wearables que hemos podido dar a algunos pacientes que tienen una alta complejidad en sus patologías crónicas, y hemos podido hacer a través de diferentes algoritmos que de acuerdo a los valores que nos muestran estos equipos puedan disparar una teleconsulta, una videollamada, una atención domiciliaria o en su defecto el direccionamiento a través de una ambulancia a un servicio de urgencias. Esto que nos ha permitido a nosotros poder a través de profesionales en salud intervenir ese factor de riesgo o esa descompensación en su casa o incluso trasladarlo hacia el servicio adecuado, disminuyendo
pues obviamente los desenlaces que pueden tener estas enfermedades crónicas no transmisibles, no solamente económicos, sino también en la calidad de vida de los pacientes, y ellos se sienten cuidados, se sienten que estamos cercanos, y esto ha hecho que pues incluso haya una adherencia y una mejor relación médico-paciente porque hay un conocimiento mayor de ese hogar muchas veces que desde el consultorio no habíamos podido entrar y que hoy podemos incluso a través de la videollamada, de la teleconsulta, ver en dónde el paciente almacena los medicamentos, cómo los identifica, cómo se los está tomando, que era lo que tú mencionabas, que muchas veces dentro del consultorio esa información no la podemos obtener y que es extremadamente relevante para el cuidado de las personas. Entonces, para nosotros eso ha sido una experiencia muy enriquecedora y nos ha llevado a otro tipo de planes que tenemos frente al futuro del tema de salud digital en la compañía. También no podemos dejar a un lado, como tú mencionabas, el tema del trabajo colaborativo que se ha tenido entre el talento humano en salud y pudimos llegar a hacer durante las épocas de mayor pico de infección por COVID cuando no había llegado la vacuna y con las ocupaciones de unidad de cuidado intensivo, de la experticia entre profesionales de una unidad de cuidado intensivo, incluso en la ciudad de Bogotá, que soportaban otras ciudades en donde había presencia también de UCIs, pero que no teníamos ese profesional entrenado en unidades de cuidado intensivo y que apoyaba la revista y daba la orientación y pues trabajaba incluso dejando el registro en la historia clínica, que es muy importante y que hemos estado trabajando en esa cultura organizacional de que el talento humano registre la información, porque muchas veces si no la tenemos, pues no podemos tomar decisiones y no nos permiten orientar el trabajo a futuro. Entonces, la teleexperticia y el trabajo, digamos, de cultura organizacional en el registro del dato ha sido muy importante para nosotros y eso nos ha llevado a tener una historia clínica electrónica que sea fácil, que sea usable y que pueda incluso de una forma directa traer información como los laboratorios dentro de la historia clínica. Y también que pueda acceder el profesional desde su historia clínica a la videollamada para realizar la teleconsulta y de esta forma optimizamos los tiempos para que no tenga que utilizar diferentes plataformas para el acceso a esta modalidad de atención en salud. Quisiera también mencionar que estamos trabajando mucho en la parametrización y la articulación de las rutas de mantenimiento de la salud para poder identificar esos factores de riesgo que tenemos en las personas sanas y poder empezar a hacer actividades preventivas, teniendo en cuenta el eje social y el eje comunitario, para que nos pueda llevar a mejores resultados en salud. Y quisiera resaltar algo que es supremamente importante que hemos tenido en Keralty, y es, también se ha trabajado con las TIC en mantener esa salud mental, esa calidad de vida y mantenernos en contacto a los trabajadores. Internamente ha sido un trabajo muy fuerte, un trabajo muy satisfactorio y no pues porque la virtualidad nos ha llevado a todos a vivir una cotidianidad distinta y falta la cercanía, la interacción con el compañero, la salida a tomar un café. Entonces la compañía a través de las TIC también ha dado mucho soporte tanto clínico como emocional y familiar, con diferentes actividades que se han hecho a través de la virtualidad y a través de las TICs, sin dejar ofrecer también servicios de salud independientemente de la afiliación o del aseguramiento que tenga el colaborador. Hoy hemos trabajado en eso. Y nos ha llevado incluso a plantear diferentes proyectos que hoy están en conciencias y que es en el ministerio con el ministerio para que pues podamos avanzar en temas de innovación y tecnología, permitiéndonos llegar a las personas en los diferentes territorios en donde se encuentren y que estén con nosotros afiliados, sin dejar a un lado también las familias y los cuidadores, que son supremamente importantes y que también son fuente de información para conocer el estado de la salud. Y pues termino diciendo que nuestro objetivo es tener todo ese flujo de información en un repositorio con unos datos que nosotros, pues digamos que en el tema tecnológico decimos que estén normalizados, que permita mostrarle tanto a la persona o al talento humano la información del paciente desde los diferentes prismas
en donde necesitemos la información y que podamos incluso acceder a la que requiramos de una forma práctica, que sea usable, que no sea, digamos, incluso que visualmente sea agradable para todos y que incluso esté en el idioma o en el término que lo entienden, porque muy probablemente la terminología para el talento humano en salud es distinta que para el paciente. Y por eso hemos llevado a tener los temas de teleeducación, no solamente para el talento humano, sino también para las personas, porque no muchas tienen el conocimiento del acceso a la tecnología y para nosotros también ha sido un reto llegar a las personas, darles a conocer cómo la pueden usar, cómo se pueden beneficiar de ella y cómo pueden acceder. Y pues nosotros hemos participado en ese proceso de formación con nuestros afiliados, familias y cuidadores. Muchas gracias, Karen. La verdad, muy interesante tu conversación, tu charla. Y sabes que me gustaría rescatar algunos puntos que estaba notando que me parecieron súper relevantes. Uno, tú hiciste mención, y que es una cosa que siempre pasa y que hay que tener, que hay que cuidar, que es la calidad del dato, tú mencionaste, la calidad de la información, que eso es súper importante, de cómo se toma, ¿no es cierto?, desde el punto de inicio, después cómo se trabaja, ¿no es cierto?, y que también tiene relación con otro punto que tú mencionaste, que es muy relevante, cómo se integra esta información, o sea, la calidad del dato y después que hay que integrar esta información. Hay distintos idiomas, etcétera, para poder después dar un contenido, tener un contenido usable. Otro de los puntos que también me pareció súper interesante que tú mencionaste tiene que ver con la usabilidad, ¿no es cierto?, tanto desde el punto de vista de la persona, de los pacientes, como del equipo clínico. Tú hablaste mucho, me pareció súper interesante lo que hace Keralty tiene en preocuparse de lo que tiene que ver con la satisfacción del personal de la salud, que tiene que ver mucho con lo que estamos conversando, es decir, personas que trabajan, ¿no es cierto?, en salud, y que tengan herramientas usables, que sea fácil de entender y de manipular. Es súper interesante lo que están haciendo, así es que bueno, podríamos conversar mucho más de eso, pero me gustaría, sin embargo, dar la pasada, ¿no es cierto?, a nuestra segunda invitada. Ella es doña Luisa Salazar. Ella es psicóloga de la Universidad Católica, especialista en desarrollo organizacional y talento humano de la Universidad del Rosario, y hoy cursa un segundo año de doctorado en gestión de innovación tecnológica en la Universidad de los Andes. En la actualidad, Luisa es gerente de innovación y transformación digital de Compensar, y actualmente fue parte de equipos de mercadeo y analítica desarrollando modelos de relacionamiento con el cliente y gestión del conocimiento de mercado. Así es que, bueno, muy interesante. Dejo con ustedes, ¿no es cierto?, a doña Luisa Salazar. Toda suya la palabra, Luisa. Buenas tardes a todos. Quiero presentarles a Compensar. Es un conglomerado empresarial que tiene como objetivo llevar bienestar y calidad de vida a las comunidades y generar prosperidad colectiva en una sociedad que hoy más que nunca lo necesita. Nuestro modelo de salud es un modelo de salud integral que permite entender a la persona como un ser humano integral, su grupo familiar, sus cuidadores, su relación con el sistema y sus hábitos de vida, sus momentos de vida. Nuestro pilar es la analítica, porque entender desde los datos cómo son las personas, en qué espacio se encuentran, cuál es su aproximación con la salud, es muy importante para poder ayudarles a gestionar la salud más que la enfermedad. La enfermedad se atiende y lo hacemos de la forma más adecuada, pero gestionar la salud implica entender por qué las personas son felices, cómo se sienten productivas, y nuestro modelo no lo permite. Entonces tenemos médicos que recetan eventualmente el poder tener un buen almuerzo en familia con un chef de nuestra oferta de bienestar, y al mismo tiempo deportólogos que te preguntan cómo te fue en la consulta con el médico. Este modelo, no solamente durante la pandemia, sino de tiempo atrás, nos ha permitido bajar el gasto médico, por ejemplo, en cohortes como la cardiovascular, porque con el tiempo, al cambiar tus hábitos, logras entender que puedes postergar desenlaces no favorables en salud. Y también hemos encontrado valioso que la familia se adhiere al tratamiento y no solamente el paciente. Porque usualmente cuando tú eres diabético y tienes que tener una dieta especial, pero tus hijos comen gelatina o tu esposa te prepara algo y te provocas,
pues ahí el modelo puede fragmentarse, pero cuando toda la familia entiende no solo que por genética podemos tener una misma línea de salud o de enfermedad, sino que tenemos una misma cultura, pues vamos a tener un sistema coherente y un sistema sostenible en donde todos empezamos a generar conversaciones de confianza. Y puntualmente desde innovación, que es el área en la cual yo me desempeño, lo que buscamos permanentemente es encontrar grupos poblacionales sobre los cuales podamos hacer pilotos con sentido. Y en estos pilotos hemos logrado mejorar desenlaces de obesidad, hemos logrado transformar nuestras sedes en sedes de bienestar integral. Tenemos modelos en donde ya una sede tiene tanto servicios de caja, gimnasios, espacios de bienestar emocional, como servicios de salud. Nuestros pilotos se enfocan en hacer que las personas, los prestadores, los médicos, los deportólogos, los entrenadores vivan el modelo y por tanto desde su vivencia puedan involucrar a los pacientes y sus familiares. También nuestro modelo, digamos que ha logrado encontrar un gran valor en trabajar en redes tanto de prestadores clínicos, clínicas, hospitales, farmacias, como prestadores de bienestar. Porque si para ti está bien ir a cine y eso te hace feliz y yo no tengo cinemas dentro de mi oferta, pues debo generar las alianzas suficientes para poder encontrar lo que le hace sentido al paciente y lo que le hace sentido a esa familia que empieza a tener una forma distinta de relacionarse con nosotros. Para esto ha sido muy importante tener, como les decía, la analítica de esos momentos de vida. No es igual una familia joven con niños pequeños que una familia que está con adultos mayores, con otras complejidades y con otros espacios. No es igual una familia rural que una familia en ciudad. Y esto nos ha permitido acercar los servicios y diseñar la oferta 100% pensando en el usuario y acondicionar las operaciones para que esto pueda pasar. Digamos que el resultado ha sido muy satisfactorio. Por supuesto, nos queda mucho por aprender, pero la tecnología hoy hace que sea posible, por ejemplo, que tengamos modelos híbridos con personas mayores en donde hacen ejercicio en su casa, lo pueden registrar, pueden estar conectados con sus comunidades de afinidad, pueden encontrar cercanía y proximidad con el tratamiento a través de teleconsulta, a través de monitoreo remoto, tal vez un poco como lo decía Karen. Las tecnologías estaban inventadas, pero el lograr que el usuario las pueda adoptar y les encuentre valor, creo que ha sido el éxito que esta pandemia pues ha acelerado, porque los usuarios hoy dicen, yo me quiero devolver a muchas cosas, como tomarme un café, pero no quiero volver a tener que cruzar la ciudad para una cita de 30 minutos, en donde hoy tal vez mi médico tratante puede ver el dashboard y decirme, ven, ¿cómo te fue en natación? Y tener una conversación mucho más cercana y no solamente pesarme, medirme y hacer cosas que ya hoy la tecnología puede hacer por mí de una mejor manera. Excelente. Gracias, Luisa. Muy buena tu charla. Me gustaría rescatar un par de puntos que son a mi juicio, súper relevantes. Uno es esta visión holística, ¿no es cierto?, del paciente, que tiene que ver, yo mencionaba que hay que acercar al paciente, pero en realidad hay que acercar al paciente y su entorno, el entorno próximo, ¿no? Porque efectivamente, como tú mencionabas, exacto, si tú tienes un entorno donde no facilita, ¿no es cierto?, tu cuidado, tenemos que tocar a todas esas personas para que puedan también apoyar, ¿no es cierto?, en esto. Y eso significa traer más información o acercar a más personas, y no solamente al paciente. Hay un entorno, digamos, que tiene que ver con también el cuidado de la salud. Otra cosa que me pareció atractiva también, esto que tú mencionaste de hacer pilotos, es decir, buscar, probar, ¿no es cierto?, en poblaciones tal vez más pequeñas o en cierto tipo de patologías, ¿no es cierto?, probar alguna metodología, algún sistema, alguna tecnología, etcétera, y ver cómo resultaba. Me parece súper interesante para muchas veces que uno no sabe qué va a pasar con el proyecto, qué resultados va a tener, ¿no es cierto?, probemos el piloto. ¿Ah? Y eso me parece que también es hiper valioso. Y también interesante lo que comentaste, de que una de las cosas que también buscamos es bajar el gasto médico, bajar los costos de nuestro sistema de salud, que también ustedes lo habían logrado, ¿no es cierto?, haciendo todas estas actividades. Así es que
Bueno, súper atractivo. Hay hartas consultas que me gustaría hacer y profundizar, pero en realidad, en honor al tiempo, quiero dar el pase a nuestro tercer invitado, ¿no? Él es el doctor Pablo Otero. Es médico cirujano de la Universidad del Norte de Barranquilla y especialista en Administración en Salud, con énfasis en Seguridad Social de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. También es especialista en Seguridad Social Integral de la Corporación Universidad Gran Colombia, en alta gerencia de la Universidad de los Andes y es coach ontológico empresarial de la Universidad San Sebastián de Chile. Pablo ha trabajado en EPS Sura por más de 20 años, tiene una buena bagaje ahí, y se desempeñó en cargos como médico auditor, coordinador de prestaciones en la Regional Centro, director de salud y gerente de la Regional Norte y gerente nacional de salud. Actualmente es gerente general de la compañía. Así es que, Pablo, toda tuya la palabra. Mil gracias, René. Mil gracias a ustedes por la invitación y a los que en este momento nos escuchan. Un tema muy interesante. Agradecerle a Karen y a Luisa por sus excelentes presentaciones. Realmente yo creo que compartimos esa visión de salud y eso es lo primero que quiero dejar pues como en esta conversación, y es cómo encontrar una visión que realmente ponga a la persona ya no solamente en el centro, sino como parte de la toma de decisiones, y cómo esa persona realmente empieza a participar del cuidado de su salud. Y como compañía, pues somos una EPS, una aseguradora del Sistema de Seguridad Social colombiano, que hacemos parte de una aseguradora que también tiene soluciones voluntarias de salud y que lo que busca es entregarle bienestar a las personas, mejorar la competitividad de esas personas, mejorar la competitividad del país a través de entregar esa capacidad de salud a esas personas y a esas empresas. Entonces, como en esa visión, pues cambiamos ese concepto que tú lo planteabas inicialmente como de pasar de lo curativo a lo preventivo. Nosotros hablamos de pasar de la enfermedad a la salud y de tener personas mucho más saludables por mucho más tiempo, ¿cierto? Y para eso, pues hemos hablado de visión integral, hemos hablado de visión 360 grados, es entender que la salud no solamente son los servicios asistenciales. Desde hace mucho tiempo, hace 40 años, Dever nos presentaba una gráfica donde claramente lo que influencia los resultados en salud, pues es una combinación de factores, en donde hay unos muy importantes como son el entorno, como son los hábitos, como es todo el tema genético inclusive, y claro que el acceso a los servicios y el poder estar, pues digamos, acompañado de una manera adecuada de los servicios de salud. Sin embargo, esa visión integral de ser humano es como entendemos ese ser humano más allá de lo físico, entendiendo hoy más que nunca la importancia de la salud mental, de su entorno y cómo entre todos podemos cuidarnos, no solamente dejar esa responsabilidad a los servicios de salud y al personal, que hoy también tenemos que darle un agradecimiento a todo ese talento humano que tanto nos ha cuidado durante estos tiempos. Entonces, es como acercarnos más a las personas. Yo hablo de que un año tiene 8.760 horas. Si quitáramos las horas de sueño, serían más o menos 2.500 horas en promedio de 7 horas de sueño que pueden tener las personas. Quedarían 6.200 horas en el año en el cual uno está consigo mismo, ¿cierto? De esas 6.200 horas, si uno va a programas, digamos, a modelos de atención, pues realmente está en contacto con los servicios de salud 48, 72 horas al año. Y con eso queremos cambiar los resultados en salud. Entonces yo creo que hoy, a través de la tecnología, se han abierto nuevas fronteras que antes, digamos, no nos permitían estar mucho más presente en la cotidianidad de las personas, entendiendo qué les pasa, ¿cierto? Y ahí entra un concepto de interoperabilidad, cómo empezamos a interoperar no solamente desde una historia clínica integrada, que yo creo que ya también todos hablamos de esa historia clínica integrada y de cómo intercambiar datos, ¿cierto? Sino también cómo en esa interoperabilidad
integramos al paciente y cómo cuidamos esos datos del paciente, que yo creo que es muy importante también tener claro que cada vez en toda esta tecnología, cómo esa información del paciente tiene el adecuado manejo, el adecuado cuidado. Y hablamos de ciberseguridad hoy como un tema muy relevante dentro de toda esta tecnología y dentro de las empresas de salud. Entonces, definitivamente, desde ese conocimiento de la persona, que debe ser a través de esa interoperabilidad y de buscar herramientas que nos conecten con las personas, no solamente con las instituciones, para entender qué comen, dónde viven, dónde están, qué hábitos tienen, si tienen entretenimiento o no, si hacen ejercicio o no, para poder realmente hacer análisis, ¿cierto? Y esos datos nos deben llevar a hacer análisis de la información que nos lleven a mejor toma de decisiones. Y cómo esa toma de decisiones la ponemos en las manos de los que necesitamos. Porque es como esos grupos interdisciplinarios de salud, y ya no es solamente médicos, enfermeras, sino cómo integramos a estos grupos otras disciplinas que permitan ver distinto todo este concepto y esta visión de salud, en donde realmente a través de esa información, a través de esos datos, los convirtamos en toma de decisiones, en toma de decisiones distintas que permitan que gestionar el riesgo. Y como todos nos enfocamos y somos una compañía que se enfoca en gestionar el riesgo de las personas. Cada uno de nosotros, dependiendo en el momento de vida, en el curso de vida que estamos, tenemos unos riesgos y estamos expuestos a unos riesgos en nuestros entornos, en entornos laborales, en los entornos sociales, en los entornos familiares. ¿Cómo entendemos esos riesgos y cómo los empezamos a gestionar? Y los empezamos a hacer con una gestión que sea cada vez desde una visión poblacional, pero cada vez más individual. Cómo cada persona recibe un plan individual que realmente permita que se genere un impacto, que se cambie el desenlace en salud. Y para nosotros un concepto muy importante es la gestión de las tendencias. Cómo nos anticipamos y cómo toda esta información, esta analítica nos lleva a predecir qué puede pasar. Y no para que pase, sino para evitar que pase, para que ese riesgo no se materialice, para generar certidumbre en las personas sobre esos riesgos y cómo los pueden administrar a través de monitoreos permanentes, y cada vez hay afortunadamente más herramientas que permiten que esto pase, a través de accesos a diferentes, digamos, herramientas, cómo le damos una caja de herramientas a las personas, no solamente desde lo asistencial, sino información cierta. Hoy tenemos un gran, digamos, compromiso y deber todos de cuidar la información, porque cada vez hay mucha información falsa que inclusive lleva a que no se tomen buenas decisiones. Entonces, ¿cómo acompañamos con esa información para que se convierta realmente en formación y que las personas la incorporen y la hagan parte de su vida, la hagan tomar mejores decisiones? Entonces, cómo se crean comunidades y cómo a través de portales, como también los que compartíamos, tenemos pues acceso a esa información. En Sura pues hemos venido desarrollando al interior todo este apalancamiento en la tecnología, en los procesos, para tener realmente un modelo de gestión que sea mucho más integral, pero también un modelo operativo que sea pertinente y oportuno con lo que las personas necesitan y que sea afín también a cada uno de esos segmentos de personas, porque creemos que todos son afines a las mismas tecnologías. Entonces hemos ido aprendiendo quién es más afín al WhatsApp, quién es más afín a responder a través de un robot y quién no, quién es más afín a un teléfono, quién es más afín a una página de internet. Y es encontrar en todas estas herramientas, inclusive en las redes sociales, herramientas que realmente permitan estar más cerca de las personas. ¿Y todo para qué? Para cambiar los resultados. Y tú lo has planteado, resultados en salud, experiencias que las personas hagan que realmente no sea un tránsito por el sistema de salud que genere barreras, sino que sea un facilitador para que realmente podamos ser más oportunos y generar ese resultado en salud, y definitivamente con eficiencia.
uno de los retos grandes que tiene el sistema en este momento es el creciente costo. Y cuando uno ve la tecnología en otros sectores, normalmente genera eficiencias. En salud es a veces en donde se presentan todas estas tecnologías y generan a veces incremento en el costo. Y lo hemos visto con la atención virtual. La atención virtual es una maravilla y cada vez hemos tenido mucho más acceso. Pero cuando vamos a ver el costo final de esas atenciones virtuales frente a lo que era la atención presencial, pues hoy está teniendo un costo más alto que el que puede tener una atención presencial, porque hay una serie de servicios que se generan como consecuencia de esa atención virtual que antes de la atención presencial no se generaba. Entonces eso nos lleva a pensar qué competencias, qué capacidades distintas tiene que tener nuestro talento humano para administrar toda esta tecnología. Y ahí entra un elemento que es fundamental en la estrategia de Sura, que es el talento humano. Cómo a través del conocimiento, cómo a través del entendimiento de los roles y de las responsabilidades y de procesos que sean afines y de herramientas que les permitan hacer gestión, pues eso se le puede entregar mucho mejor a las personas que cuidamos. Hoy en Colombia somos una EPS que tiene más de 4.400.000 personas que han confiado la salud en nosotros y por eso es una gran responsabilidad. Entonces, definitivamente en todo este modelo, cómo encontrar realmente en la tecnología resultados en salud, resultados en servicio, que la gente sienta que los servicios realmente son fáciles y tienen una experiencia cada vez más satisfactoria, cómo los costos cada día son más eficientes y definitivamente lo que tú planteabas de la cuádruple meta, cómo lograr encontrar, medir el bienestar de esos equipos de salud, de esa red integrada que para nosotros es fundamental. Y todo esto enfocado en que todos tengamos realmente un solo propósito y que cuando midamos el sistema de salud, cuando midamos todos estos resultados, realmente podamos ver esos cambios en las tendencias en esos resultados. Y eso es lo que realmente hace que un sistema tenga una razón de ser para existir y que se siga fortaleciendo y que realmente siga generando un desarrollo sostenible en un país, en una sociedad que hoy es tan importante pues para realmente seguir adelante. Entonces, ese es el enfoque que hemos tenido de este tema de cómo integrar esa persona con la tecnología, pero sobre todo con esa gestión de tendencias y riesgos que nos ayuda a realmente entregar ese valor de salud, que es lo que queremos que perciban cada uno de nuestros afiliados. Muchas gracias, René, y a todos. Gracias, Pablo. Hoy muy bueno la charla y resaltar algo que tú comentaste. Hay varios puntos que son de muy interés y que, bueno, no tenemos el tiempo para profundizar, pero comentaste efectivamente que la salud no solo se va en los servicios asistenciales, sino que ya esto hace más de 40 años, ¿no es cierto?, que ya está en la mente de todos, que tiene que ver con el entorno, los hábitos, incluso la genética. Sin embargo, hoy día ya podemos empezar, como tú lo ilustraste, a tomar acciones sobre eso, ¿no? Con tecnología, con información, con wearables, con distintas cosas, podemos empezar a tomar acción sobre eso. Y eso es una noticia como interesante, es una muy buena posibilidad. Lo otro que tú mencionaste, que también yo creo que está en el core de muchas de estas conversaciones, tiene que ver con la interoperabilidad. Y no me refiero solo a la interoperabilidad de conectar, enchufar un par de sistemas, interoperabilidad, ¿no es cierto?, que es la integración de los datos del paciente, que lo hemos conversado bueno, se repite, digamos, en todas las charlas, de cómo integrar esta información que hoy día está dispersa, la que está y la que no está, cómo traer la que no está, ¿no es cierto?, la de los entornos, de integrar otras disciplinas, ¿no es cierto?, y un punto central que también mencionaste de la eficiencia. Bueno, ¿cómo bajamos los costos? Efectivamente, en salud, como tú bien lo mencionas, los costos suben y suben y suben de distintas tecnologías, en fármacos, etcétera, etcétera. El desafío, ¿cómo somos más eficientes? ¿Cómo bajamos esos costos? Y por aquí yo creo que podemos buscar algún camino, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la prevención y también con lo que tú mencionaste, el talento humano, que es importantísimo y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo gestionar, cómo administrar la tecnología al mismo tiempo que tenemos que
tener una muy buena gestión para administrar el riesgo. Yo creo que por ahí hay elementos claves que mencionaste, que todo ello va a confluir nuevamente a mejorar la salud, ¿no es cierto? Y a bajar y a ser más eficiente en los costos, a mejorar los costos. Así es que, bueno, gracias Pablo, súper ilustrativa e interesante. Tenemos muchísimas preguntas. Vamos a tratar de hacerlas, no sé si vamos a alcanzar a hacerlas todas, si no después veremos cómo las hacemos llegar, de alguna manera para que se respondan. Voy a leer algunas, y aquí yo creo que estas en realidad son para todos, así es que les pido si cada uno puede dar una muy breve, en honor al tiempo, una muy breve respuesta. Dice, ¿cómo logran tener una visitación 360 del paciente si la prestación de servicios se sale de la red propia? ¿Existe Así que el que quiera tomarla y en breve, por favor. No sé si me escuchan bien. Sí, escuchamos Perfecto. cortado la última parte, pero se entendió la pregunta. Ya. Mira, ese sigue siendo un reto. Para poder ser eficientes necesitamos tener una red integrada entre distintos prestadores, tanto propios como externos. Y a veces es curioso que la red externa pues registra si nosotros le disponemos los lugares. Nosotros tuvimos una buena experiencia con la implementación de SAP y fue poder tener una conversación común y destacar qué es relevante registrar y qué no. Que no fuese solamente una conversación transaccional, sino una conversación de valor para el paciente. Y creo que al hacer sentido en los prestadores no hemos tenido resistencia. Porque cuando al comienzo llegábamos con un modelo en donde vas a registrar la facturación y pues se hace, pero se pierde un poco el médico y la enfermera en esa conversación y se vuelve transaccional. Pero cuando el médico encuentra valor porque puede tener la traza de su historia clínica, puede registrar, puede ver datos interesantes de cómo ese paciente vive, por ejemplo, lo que les decía de los momentos de bienestar, y lo puede encontrar en su historia clínica y es, no sé, un pediatra que no sabía esos datos del niño, pues empieza a enriquecerse. Siguen existiendo retos, por supuesto, porque no todas estamos en la misma plataforma tecnológica, pero creo que si el propósito se mantiene, los retos tecnológicos se superan en la medida en que madure pues, el sistema de información. Excelente. Gracias, Bueno. Luisa. Si alguien quiere complementar. Sí, nosotros en nuestra experiencia hemos podido primero trabajar en la visualización de la información relevante a través de fichas de salud en un portal de prestadores donde puede acceder tanto el de la red interna como el de la red externa. Nos ha permitido también, como yo les mencionaba, poder articularnos en la prestación de servicios en las diferentes modalidades de la misma. Es decir, hemos podido llegar a tener información para la atención domiciliaria, para la atención ambulatoria, para la atención hospitalaria, que nos ha permitido incluso, como lo mencionaba el doctor Otero y Luisa, disminuir el uso de recursos, duplicar muchas veces, porque ha permitido la visualización de la información. Y hoy tenemos también en la historia clínica y en el portal el acceso, tanto para el prestador como para el paciente, familia y cuidador, de información relevante como laboratorios clínicos, imágenes diagnósticas y un resumen de que tiene casi la misma información que la hemos trabajado a través de grupos focales de UX, donde hemos podido identificar cuáles son esa información, de qué forma y en qué lenguaje deben tenerlo cada uno de los grupos para poder tomar decisiones. Entonces, nos queda mucho, porque pues, siempre Colombia tiene una gran red de prestadores de servicios de salud, tanto lo que son instituciones prestadoras como profesionales independientes, pero pues estamos trabajando y estas pruebas que hemos realizado nos han permitido articular diferentes modalidades de prestación de servicios y diferentes prestadores, tanto de la red interna como la red externa, y articular la red interna con la prestación de servicios de la red externa y bidireccional. Excelente. Yo solamente complementaría algo, sí, René, claro. es que es un reto gigante, ¿cierto? Porque vuelvo al tema de la visión, ¿cierto? Porque desafortunadamente
digamos, todavía sigue existiendo una formación del profesional en salud muy enfocada en la enfermedad. Entonces, si no cambiamos esa visión hacia la salud y a ser más saludables, pues esta información no va a ser de importancia. Entonces, cómo esta información empieza a ser parte de la historia clínica y parte de esa interacción y de esa relación médico-paciente. Pero también cómo empezamos a poner en evidencia los resultados. Que si yo logro conocer los hábitos, el entorno, ya empiezo a dar transformación en los resultados. Y nosotros en las cohortes que hemos venido teniendo, ya empezamos a ver disminuciones de medicamentos, por ejemplo, en hipertensión y en diabetes, gracias a intervenciones en la alimentación y en el ejercicio. Y eso tiene clara evidencia. Es decir, no estamos haciendo algo que ya no esté probado en el mundo. Entonces, es cómo empezamos a que esa información lleve al cambio en la toma de decisiones y poniendo en evidencia los resultados, pues seguramente vamos a poder seguir trabajando en esa visión 360 grados, porque gracias a esos logros, pues más fácilmente se empiezan a integrar todos estos datos y toda esta información. Pero ahí vamos ampliando esa visión y, repito, con nuestro talento humano, buscando cómo entender que realmente eso apoya su gestión y genera mejores resultados, que es lo que todos queremos en las personas. Perfecto. Hay muchísimas preguntas. En realidad voy a empezar a tratar de sintetizar algunas. Otra pregunta acá también, que también va para todos, es si es que todo este desarrollo ha sido en forma propia, se refiere a herramientas, telemonitoreo, historia clínica, etcétera, etcétera. Este desarrollo interno, desarrollo propio de ustedes, digamos. En Sura específicamente tenemos las dos, es decir, hemos venido haciendo desarrollos propios en algunos temas, sin embargo también hemos venido integrando soluciones ya que están hechas y que las adaptamos y las adoptamos a la medida de lo que necesitamos estratégicamente. Entonces digamos que el desarrollo ha sido mixto. Perfecto. A ver, otra pregunta. Por favor. Bueno, en Keralty, perdóname, en Keralty compartimos, digamos, como la misma línea que estaba mencionando el doctor, pero sí es clave es que realizamos una evaluación de requerimientos funcionales con las personas que van a utilizar las aplicaciones, sea la historia clínica o sean las plataformas de gestión, porque para nosotros ha sido supremamente importante y ha sido experiencia valiosa escucharlos para poder transmitir esa o incluso llevarlos directamente con las personas de tecnología que hacen el desarrollo para poder hacerlo más práctico y que sea entendible y que incluso ellos se hagan parte de este proceso y durante el desarrollo de la solución tecnológica que vayamos utilizando. Lo tenemos mixto, vamos incorporando o trabajamos con consultorías con exteriores o fábricas de desarrollo, pero sí tenemos muy en cuenta las observaciones que nos hacen tanto los prestadores externos o la red externa como interna en el uso de las tecnologías, porque es supremamente valioso que quien las vaya a emplear las conozca y les sea fácil, porque si no, pues no tendríamos éxito en el uso de las herramientas tecnológicas, llámese historia clínica, plataformas de gestión. Nosotros tenemos la misma ruta, tal vez con un diferencial, y es que trabajamos con emprendimiento a través de los experimentos del laboratorio de innovación. Entonces, trabajamos con algunas soluciones externas en poblaciones pequeñas y si empezamos a ver esos resultados en gasto médico, en adopción de pacientes, en usabilidad para el equipo médico y demás, lo escalamos y en el escalamiento sí muchas veces hay desarrollo compartido en donde ya el área de tecnología entra a buscar por sostenibilidad y eficiencia cuál es la solución que mejor materializa esos insights que probamos en el laboratorio. Entonces, lo que más velocidad y tal vez insight de acercamiento con la tecnología nos ha dado es el modelo de experimentación, porque pues nos permite poder elegir lo que mejor funciona, que no siempre es porque la tecnología sea buena, sino porque el grupo a quien va dirigida decida adoptarla. De acuerdo.
Excelente. Tengo aquí una pregunta, yo creo que ya casi prácticamente las últimas, que consultan cómo integrar al usuario para que se compartan sus datos de autocuidado. Yo creo que tiene que ver con el reto que estábamos hablando de esa visión de la persona a 360 grados, ¿cierto? Y es cómo el que él comparta esa información se vuelve de valor para él. Y yo creo que ese es el reto, ¿cierto? No es decirle, compárteme esta información que es importante para nosotros, sino cómo nosotros se lo devolvemos y se lo devolvemos en valor y él lo empieza a percibir. Gracias a que tú me entregaste esta información, mira cómo podemos conocerte mejor, acompañarte mejor y generar mejores resultados en salud. Entonces yo creo que ese es el reto de realmente generar ese valor para las personas que lo perciban y que en esa percepción de valor, pues cada día nos entreguen mucha más información para poder hacer un mejor acompañamiento y una mejor gestión de riesgo y sobre todo anticipación. Perfecto. Ha funcionado muy bien estrategias de gamificación, porque nosotros encontramos que hay dos tipos de data, la declarada y la registrada. Muchas veces tenemos los datos, no es necesario pedírselos al usuario, pero en esa integración de datos únicos y en la depuración de datos de valor, encontramos vacíos y encontramos que tal vez si la conversación es continua con el paciente, vamos completando esa hoja de ruta. Al usuario tal vez lo que le molesta muchas veces es que le hagamos la encuesta preguntándole siempre del teléfono, por poner algún ejemplo, cuando dice te lo he dado 10 veces. Y es cierto, se lo daba al call center, a la enfermera, al que pidió la cita, pero yo no lo tengo. Pero si me invento una estrategia gamificada distinta, pues lo voy a sorprender contándole que tengo más datos de los que él mismo administra y ahí la relación empieza a crecer. Entonces, creo que son cosas que a veces el mundo del marketing usa muy bien y nosotros en el mundo de la prestación no usamos de manera suficiente. Perfecto. Nosotros, uniéndome un poquito a lo último que estaba diciendo la doctora Luisa, sí, hemos empleado diferentes estrategias en temas de teleeducación y pues, empoderando al paciente, como decía el doctor Otero, en que esa información hace parte de su salud y no de la enfermedad. Y es a través de que se sienta cuidado y que sienta que incluso poder estar acompañado durante su proceso de atención y que muchas veces el registro de esa información, así sea incluso la toma de la foto del plato del almuerzo, por ejemplo, en pacientes con trastornos alimenticios, pueden llegar a salvar la vida, incluyendo en ese proceso de descripción y de registro a la familia y al cuidador, porque tenemos que tener el contexto si es un niño, si es un adulto mayor, si sabe el uso o no de la tecnología. Entonces también hemos podido identificar y conocer quién de su entorno o quién de su cuidador o quién de su familia es la persona con la que también tenemos que trabajar ese proceso educativo para el registro de esos datos, porque muchas veces podemos tener la tecnología, podemos darle el mejor equipo, pero si no lo usa porque no lo sabe o porque de pronto tiene desconocimiento o tiene un trastorno o un deterioro cognitivo, pues eso va a dificultar el acceso a la información. Entonces, para nosotros también conocer la familia y el cuidador y enseñarlos y involucrarlos en los temas de teleeducación y de educación presencial para el uso de las tecnologías en salud y del registro de la información desde su hogar, desde su ambiente, ha sido muy importante. Excelente. Bueno, en honor al tiempo, gracias por la excelente charla, la respuesta a las consultas, y para ser puntuales vamos a tener que ir cerrando. Y a mí me da mucha pena, tenemos muchísimas preguntas que nos han llegado por estas partes súper interesantes. Vamos a ver ahí con Franco cómo podemos de alguna manera hacerlas responder y hacerlas llegar de alguna forma. O sea, ahí Franco me va a ayudar, pero son realmente muy interesantes por tiempo y para ser, ¿no es cierto?, exacto y preciso en nuestra conversatorio. Yo creo que vamos a tener que dejar hasta acá, ir cerrando. Yo vuelvo a agradecer nuevamente a todos los panelistas y también a todos ustedes que han estado en este rato, que se me pasó muy rápido, ha sido muy interesante, así es que muchas gracias a todos, un abrazo muy grande
y ya nos veremos en un próximo conversatorio tan interesante como este. Así es, René, muchísimas gracias a ti por moderar esta sesión, a Luisa, a Karen, a Pablo, de verdad un panel de lujo, tuvimos gran asistencia, solo para comentarles, más de 160 registrados, una audiencia que superó cerca de 180 personas conectadas con nosotros y de verdad que muy contentos con sus inversiones y sus palabras. Así que más que nada agradecer, seguimos en contacto, espero verle una próxima oportunidad pronto y eso pues, seguimos en contacto y cuídense mucho. Hasta luego.